resurrección. Amén. Hermanos, si hay personas afuera, anímenles a pasar, por favor, pásenle. Qué bendición. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da poder estar aquí esta noche. Siempre es un privilegio cada vez que nuestro pastor nos pide. Yo creo que nosotros, siervos de Dios, los pastores, se sienten de la misma manera. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Para que Dios nos dé esta oportunidad y este privilegio de poder predicar su palabra. Y luego nos recordamos que solamente somos pecadores salvos por gracia. Y que Dios es el que merece que le escuchemos y su palabra. Nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Siendo un joven, entregándome a servir al Señor tiempo completo a la edad de 16 años. Eso hace unos cuantos apenas, ¿verdad? No hace mucho, todavía hay madera aquí, hermanos, nomás no haga leña, pero hay madera, ¿verdad? Pero no, hace ya algún tiempecito ahí, el pastor predicando ese poderoso mensaje, cerrando una conferencia de fuegos de evangelismo, el amor de muchos se enfriará. Yo no pude soportar más ahí la convicción del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Recuerdo que estaba arriba en el segundo piso, ¿verdad? Grabando ahí con una camarita, grabando las sesiones, las predicaciones. Y ahí el Espíritu Santo me tocó mi corazón, y cuando el pastor empezó a llamar al tiempo completo, Dios puso en mi corazón poder entregar mi vida al Señor. Y recuerdo ese día ahí, ¿verdad? 16 años de edad, joven, bajando ahí las escaleras, yendo al frente. Y un día estaba en la casa del pastor, estábamos revisando unos files ahí, unos videos de conferencias antiguas, y encontré un cassette, un VHS que estábamos revisando. ¿Cuántos se acuerdan los VHS? Ahí están todos los viejitos ahí, ¿verdad? Algunos muchachos se preguntan, ¿VHS? ¿Qué es eso? ¿Verdad? No es una enfermedad. No es una enfermedad, era un cassette, ¿no? Un VHS. Y estábamos revisando y lo puse ahí, y ahí pude ver ese video de ese joven. Me vi ahí y dije, yo conozco a ese muchacho, ¿verdad? Y que iba a decir que Dios nos diera el privilegio de poder estar trabajando debajo de uno de nuestros héroes, un padre espiritual, y sinceramente somos muy bendecidos, iglesia, de tener un pastor como el que Dios nos ha dado. De veras que creo que hacemos bien cuando valoramos a nuestro pastor, oramos por él, hermana Marta, y atendemos al mensaje que Dios pone en su corazón. ¿Cuántas veces él no lo ha dicho? ¿No es cierto? No venimos a oír un hombre, venimos a oír lo que Dios tiene para nosotros. Y esta noche quiero compartir con ustedes una verdad, una enseñanza que no es nueva, la hemos oído de nuestro pastor, yo no sé, tantas veces, pero necesaria volvernos a recordar de ella. De Dios es el poder. Tienes poder. Tienes el poder de Dios obrando, trabajando, siendo visible en tu vida, en nuestras vidas. Muchos cristianos vivimos hoy en el poder, pero no en el poder de Dios. Vivimos en el poder de nuestra carne, en el poder de nuestro yo, en el poder de la influencia del mundo, pero pocos vivimos en el poder de Dios. ¿Y cuánto necesitamos el poder de Dios? Se acerca una campaña, ¿no es cierto? Podemos planear, podemos trabajar, podemos visitar, podemos invitar, podemos organizar, y todo eso es excelente, no me malentiendas, todo eso es indispensable, pero no tanto como el poder de Dios en nuestras vidas. Si algo lo va a hacer, no lo va a hacer qué tan trabajador tú seas, aunque Dios quiere que trabajemos. Si algo lo va a hacer, tiene que ser el poder de Dios en nuestras vidas. Si algo lo va a hacer, no va a ser tu promoción, aunque queremos invertir y queremos trabajar y queremos dar, queremos tener tremendas y buenas promociones. Pero si algo lo va a hacer, tiene que ser el poder de Dios. Esos son instrumentos que son necesarios para aquellos que no vinieran a menos
les invite con alguna promoción. De hecho, mucha gente venía a escuchar al Señor Jesús predicar, no tanto a veces por la predicación, aunque muchos después empezaron a aprender, pero muchos vinieron a escuchar al Señor Jesús predicar porque les daba de comer, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y dice la Biblia que algunos iban porque iban buscando algo, y ahí el Señor les predicaba. Y algunos van a venir, hermanos, buscando de comer. Lo que no saben es que el hambre más grande que ellos tienen y el alimento más importante es el pan espiritual del cielo, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le pedimos a Dios que nos hable en esta noche? Le dices al Señor: Señor, dame de ese poder, tuyo es el poder. Necesito de tu poder, en mis fuerzas yo no puedo, en mi habilidad yo no puedo, pero con tu poder, Señor, si tú quisieras usar a este inútil siervo, mi Señor y mi Dios, venimos a tu presencia en esta tarde, terminando una conferencia ya, una campaña más bien de visión para crecer y preparándonos yo para entrar aquí a la campaña, Señor. Pero no queremos ir en nuestras fuerzas, no queremos ir en nuestras habilidades, y algo necesitamos, Señor, es tu poder. Es que tú derrames, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, nos vacíes de nosotros, y que seas tú, Señor, el que lo haga. Que tú recibas la gloria y la honra. Que si algo va a suceder, Señor, sepamos de seguro que no fuimos nosotros, sino es por tu poder y por tu gracia, Señor. Usa estas verdades para recordarnos, Señor, y que venga un deseo, un hambre en cada uno de nosotros buscando ese poder de lo alto, esa plenitud del poder. Te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento, como saben, la persona del Espíritu Santo, y a propósito, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona. Habla, piensa, siente, decide, dirige. El Espíritu Santo de Dios es una persona. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo operaba de manera temporal. Venía temporalmente en personas que cuando eran llenas y controladas por el Espíritu Santo de Dios, hacían grandes obras y cosas increíbles con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, Sansón era uno de ellos, ¿no es cierto? Cuando Sansón era lleno del Espíritu Santo de Dios, venía sobre él tenía una fuerza increíble, que no había forma de poder ganarle y vencerlo con la fuerza que él tenía. No era él, era el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Saúl fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Hasta el ministerio del Señor Jesús, el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos, habitaba con ellos, pero no estaba en ellos. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17. El Espíritu, y su Biblia va a aparecer con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El inconverso no puede entender la verdad que solamente se puede discernir a través del Espíritu Santo. No trates de enseñarle a un inconverso verdades espirituales si no ha nacido de nuevo. Necesita nacer de nuevo para tener el Espíritu Santo de Dios, para entender la verdad del Espíritu de Dios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, hablando del Señor, porque mora con vosotros y estará ¿qué? Estaba con ellos hasta ese momento, pero todavía el Espíritu Santo no moraba en ellos permanentemente. Como en el Antiguo Testamento, estaba con ellos, pero no en ellos. Si da unos pasos hacia atrás, en Juan capítulo 7,
versículo 39. El Señor les dice aquí en Juan 7:39, cuando ellos iban a recibir al Espíritu Santo en ellos. Versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu, otra vez Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen que en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no lo habían recibido en ellos. ¿Por qué todavía no lo habían recibido en ellos? Versículo 39 al final dice, porque Jesús no había sido aún que glorificado. Cuando Jesús fuese glorificado, en ese momento el Espíritu Santo ya no vendría temporalmente a estar con ellos, sino iba a estar permanentemente en ellos. Si va conmigo en su Biblia, Juan capítulo 20, el versículo 19, aquí nos dice la resurrección del Señor Jesucristo, cuando Él fue glorificado, y gloria a Dios, estamos prontos a celebrar, bueno, cada domingo celebramos la resurrección de Cristo, amén. El domingo de resurrección hacemos un énfasis aún mayor, dándole gracias a Dios porque Él fue glorificado, fue resucitado. Juan capítulo 20, versículo 19 nos dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, día domingo, ¿no es cierto? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se habían reunido, por medio de los judíos, y a propósito, los discípulos del Señor Jesús deben de reunirse desde entonces cada primer día de la semana, para que los discípulos, los cristianos, se reúnan. Estando reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os ¿qué? Envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué les dijo? Recibir el Espíritu Santo. Cuando Cristo fue resucitado, fue glorificado, les dice, ahora como el Padre me envió a mí, así yo quiero que ustedes vayan, pero no vayan solos. Ahora quiero que el Espíritu Santo de Dios no solamente esté con ustedes, pero ahora esté en ustedes. Y desde ese momento, desde el día que Cristo fue resucitado, glorificado, cada persona que pone su fe en el Señor Jesucristo, cada persona que le pide a Cristo la salvación, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. De hecho, el Señor, hablando a través de Pablo, le dice a los corintios, vosotros sois templos del Espíritu Santo de Dios. Cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde ese entonces, desde que Cristo resucitó, cada persona que pone su fe en Cristo, el Espíritu no solamente es salvo del infierno, su alma va al cielo, pero el Espíritu Santo de Dios viene a morar en esa persona. ¿Cuántos esta noche han sido salvos? Tú le has pedido a Cristo que te salve. Estás 100% seguro que si tú mueres hoy, tu alma va a ir al cielo. Eso significa que entonces desde el momento que tú creíste en Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo ha venido a morar en ti. Ha venido a morar en ti. Pero en Lucas capítulo 24, versículo 49, ahora el Señor hace una promesa aquí. En Lucas capítulo 24, versículo 49, no se pierda por favor con esto. Lucas 24, 49, todos los que creen en Cristo, el Espíritu Santo morando en ellos. Pero en el versículo 49 les dice el Señor una promesa. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Investidos de poder desde lo alto. En el libro de Hechos vemos a la iglesia iniciando
los creyentes con el Espíritu Santo de Dios morando en ellos, pero no tenían poder. No tenían sobrenaturalmente las fuerzas de Dios y el control de Dios sobre ellos. Y sabes que el cristiano, hoy en día, podemos tener el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros porque somos salvos, pero no necesariamente tenemos el poder de lo alto. No necesariamente tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, no solamente tener el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, los que somos salvos, pero necesitamos tener el poder, la llenura, el poder de lo alto, ser investidos de ese poder sobrenatural. Ser salvo es tener el Espíritu Santo de Dios morando en mí. Pero ser lleno de su poder es Él tomando control de mi vida. Ser lleno es el Espíritu Santo usándome a mí para hacer una obra significativa para Dios. Esta llenura, este poder de lo alto, esto es para todos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 15. Vaya conmigo ahí, por favor, Lucas 1:15. Lucas 1:15. Lucas 1:15 dice, porque es hablando de Juan el Bautista. ¿Cuántos son bautistas aquí? ¿Y cuántos son Juan? Muy bien. Usted es Juan el Bautista. Hablando de Juan el Bautista, dice, porque será grande delante de Dios. Alguien que es lleno del Espíritu Santo no busca ser grande delante de la gente, solo busca agradar a Dios. No beberá vino ni sidra. Alguien que es lleno del Espíritu Santo va a vivir una vida separada, santificada. No beberá vino ni sidra. Y luego, ¿qué dice su Biblia, hermanos? Y será lleno del Espíritu Santo, controlado con el poder del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 1, versículo 41. Lucas 1:41. Y aconteció cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth, ¿qué le pasó a Elizabeth? Fue llena del Espíritu Santo. Esto de ser lleno del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, no solamente para hombres, es para mujeres también. En Hechos capítulo 6, versículo 5. Vaya conmigo ahí a Hechos capítulo 6, versículo 5. Hechos capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban. ¿Qué clase de persona cristiano era Esteban? Esteban era varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Capítulo 7, versículo 55. Capítulo 7, versículo 55 del libro de Hechos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Esteban lleno del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Brinque un par de capítulos en Hechos capítulo 9, versículo 17. Hechos capítulo 9, versículo 17. ¿Están ahí, hermanos? Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, aquí Pablo está siendo salvo. El Señor Jesús te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y para que seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Del momento que Saulo fue salvo, el Espíritu Santo vino a morar en él, pero aquí vino Ananías para que él fuera, ya no que recibiera el Espíritu Santo de Dios, pues él ya estaba morando en él, sino para que fuera lleno del Espíritu Santo de Dios. Resultado de haber sido lleno del Espíritu Santo, lo ve en el versículo 20, ahí mismo. ¿Qué dice su Biblia? Enseguida, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Cómo fue posible que él tuviera ese poder, ese denuedo, ese valor para predicar de Cristo donde quiera que fuera, en las sinagogas de los judíos? Solamente podía ser por alguien que fue lleno
del Espíritu Santo de Dios. Lleno del Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo ahí a Hechos capítulo 11, versículo 24. Hechos capítulo 11, versículo 24. Hermanos, de Dios es el poder. Y el poder del Espíritu Santo de Dios no solamente estaba disponible para los discípulos, no solamente estaba disponible para los cristianos de la iglesia, del libro de Hechos, la iglesia en Jerusalén, pero el poder del Espíritu Santo de Dios todavía está disponible para cada cristiano que desee tener el poder de Dios en su vida. Hechos capítulo 11, versículo 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y el resultado de que él fuera lleno del Espíritu Santo, una gran multitud fue agregada ¿qué? Al Señor. Algo sucede cuando un cristiano es lleno del Espíritu Santo de Dios, su vida va a empezar a tener impacto. Sus palabras van a empezar a tener impacto. Algo va a empezar a suceder en su vida. Dios lo va a empezar a usar cuando es lleno del Espíritu Santo de Dios. Si va conmigo ahí en Hechos capítulo 4, regreso un momentito ahí a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra de Dios ahí, en Hechos 4:31, cuando vieron que, hermanos, orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y cuántos fueron llenos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto de la llenura del Espíritu Santo es para todos. Si alguien ha sido salvo, puede ser lleno del Espíritu Santo. Esto es para obreros de ruta, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esto es para capitanes, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esto es para los hermanos y las hermanas que cantan en el coro, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esto es para las hermanas que trabajan en sala cuna, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esto es para los sugieres, necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Esto es para los pianistas, los rondallistas, necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Esto es para los pastores, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esto es para los laicos, necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Esto es para los jóvenes, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Esto es para los choferes, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del poder de Dios es para cada cristiano. A través de la historia del cristianismo, hemos visto grandes avivamientos venir por cristianos que dijeron, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. No ha sido su habilidad, no ha sido su intelecto, no ha sido ni siquiera su capacidad teológica, lo ha hecho el poder del Espíritu Santo de Dios. Aquí mismo en Chicago está la historia de D.L. Moody en aquellos años, ¿no es cierto? Tremendo siervo de Dios, tremendo varón de Dios, con una educación, creo bien, me recuerdo bien, solamente hasta el 5º grado. Él fue salvo y vio la transformación de lo que Dios hizo en su vida. Viendo los avivamientos del pasado, él empezó a desear ser usado por Dios. Se cuenta la historia que él entraba a una taberna en Chicago y después de la noche anterior haber usado esa taberna para la gente, los hombres, llegar ahí a emborracharse, llegaba D.L. Moody temprano y empezaba a mapear el piso, a poner sillas, y rentaba esa taberna y traía niños de toda la ciudad de Chicago. Él empezó las escuelas dominicales para enseñarles y predicar la palabra de Dios. Y Dios lo empezó a usar de una manera increíble. Pero había 2 mujeres que le decían, señor Moody, estamos orando por usted. Estamos orando porque usted sea lleno del poder del Espíritu Santo. Dice Moody que al principio eso le molestaba a él, le enojaba. Y él le decía a estas 2 hermanas, no oren por mí, yo no necesito sus oraciones, oren para que los pecadores sean salvos. Las hermanitas le decían, no, señor Moody, estamos orando para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Dice la historia que un día él se incomodó tanto y les va a preguntar, ¿qué es esto de ser lleno del Espíritu Santo?
Estas dos hermanitas, la señora White, la señora Cook, le explicaron a él y le dijeron: ser controlado por Dios, tener el poder de Dios para que Dios haga algo en su poder. Y desde entonces empezó a arder en Dale Moody un deseo, decir: Señor, si hay un poder sobrenatural, yo necesito ese poder, yo quiero experimentar ese poder. Se cuenta la historia que estaba él caminando en una calle ahí en Nueva York, cuando vino sobre su vida esa presencia de Dios tan intensa sobre él. Él dice en su biografía: yo no vi cosas extrañas, yo no experimenté cosas raras, yo no hablé de otra manera. Lo único que sentí fue sobre mi vida, la necesidad de buscar la presencia de Dios. Habló con un amigo ahí que le permitió entrar a su cuarto, y ella no pudo soportar la presencia, el poder de Dios sobre su vida, y orando, rogándole a Dios que lo usara. Hoy, en ese momento de él, Moody entregándose completamente a Dios, rindiéndose completamente a Dios, anhelando el poder de Dios en su vida, y Dios lo visitó. Regresó a su púlpito y eran los mismos mensajes que él predicaba, pero esta vez pecadores se empezaron a convertir. Eran las mismas verdades que él predicaba, pero esta vez algo empezaba a suceder en el corazón de la gente, y empezaron a venir cientos y cientos y cientos, si no miles. Se dice que aún con todas las limitaciones de D.L. Moody en aquellos años de los 1800, más de 1 millón de almas fueron salvas por un hombre que dijo: yo necesito el poder de lo alto. Hermanos, Dios ha usado tremendos siervos de Dios. Billy Sunday, ni decirlo, ¿no es cierto? Tenían una campaña ahí en Nueva York de un montón de semanas. Nosotros estamos teniendo una campaña de 6 semanas. Ellos se aventaban de 6 semanas, se aventaban campañas de meses. De hecho, construían en aquel entonces, construían galeras inmensas, galeras provisionales, para que el pueblo, las ciudades salieran de sus lugares y vinieran a escuchar el evangelio. Se cuenta la historia de Billy Sunday que más de 96,000 fueron salvos en una campaña de varios meses allí en Nueva York. Si usted va ahí a la casa de Billy Sunday, donde él estaba, usted va a ver que es una casa pequeña, una casa sencilla, nada del otro mundo. Pero ahí en una esquinita en su cuarto, donde está su cama, está abierta todavía su Biblia, en el Salmo 61:1, que dice así, y ahí está abierta la Biblia que usaba Billy Sunday para predicar: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Billy Sunday predicaba con su Biblia abierta siempre aquí en Isaías 61:1, y ahí en su cuarto él tiene una silla donde él se arrodillaba a clamar y a pedir y a rogar por el poder de Dios sobre su vida. Era un jugador de pelota de los White Sox, me parece. Un hombre perdido en el pecado, en el licor, en el alcohol. La fama de ser beisbolista no le había ayudado. Pero gloria a Dios, un día fue salvo. Ahí en una calle de Chicago, el Pacific Army Mission, fue salvo. Desde que fue salvo, él empezó a leer acerca de los avivamientos y empezó a ver cómo hombres comunes rogaban por el poder de Dios en sus vidas. Y cuando Dios los visitaba con esa bendición, podían ver a Dios obrar en el corazón de mucha gente. Es decirlo de el gran siervo de Dios, Janel Rice. Siendo un jovencito, ahí en Decatur, Texas, ahí conocí a otro joven predicador y él deseaba ser usado por Dios, Janel Rice. Él quería ver la mano de Dios obrar y consiguió otro joven que quería también ser usado por Dios, el hermano Ross. Decidieron ir a una iglesia y le dijeron al pastor: pastor, queremos ayudarle a tener una campaña evangelística aquí en su... Le dicen los hermanos: pues hermano, yo no soy el pastor, yo solamente soy un laico. Hace tiempo que nuestra iglesita aquí en Texas no tiene pastor. Pues vamos a tener una campaña, o que Dios pueda obrar y que almas puedan ser salvas.
Cuenta la historia que le dicen los hermanos, pero hermano Rice, hace años que no vemos ni una persona salva. Y él le dice, pero para Dios no hay nada imposible. Y empezó la campaña. Vino el día lunes y nadie fue salvo. Vino el día martes y nadie fue salvo. Vino el día miércoles, jueves y nadie fue salvo. Vino el día viernes y nadie había sido salvo. Vino el día sábado y nadie había sido salvo. ¿Has estado alguna vez ahí? Estás trabajando, estás tocando puertas, estás testificando, estás visitando y nada está pasando. Y nada está sucediendo, como que le estás pegando a una puerta de hielo y nada sucede. Y Charles Rice y el hermano Ross se quedan pensando, dice, ¿qué está pasando? ¿Pudiera Dios obrar en esta pequeña iglesia en medio de la nada y derramar de su poder y ver almas salvas? Ellos deciden irse a solas con el Señor en un monte a orar, y el Señor les pone en su corazón a anunciar esa noche: mañana domingo, iglesia, mañana domingo vamos a estar tomando un día de ayuno y oración hasta que Dios traiga un avivamiento. Y se fueron a la iglesia, anunciaron el domingo. Hermanos, hoy es un día de ayuno y oración para pedirle a Dios que derrame su bendición y su poder y almas sean salvas. Cuenta la historia que después del servicio del mediodía, un tremendo grupo de la iglesia se fueron a comer, a pasarla con la familia, y unos cuantos pocos se quedaron en el auditorio diciendo, en lugar de ir a comer, vamos a quedarnos a orar, y a ayunar y a rogar por el poder del Espíritu Santo. Y ese pequeño grupo ahí se quedó orando. Esa noche vino el servicio una vez más, y ellos rogando, diciéndole: Señor, derrama de tu poder, obra en corazones. Esta iglesia lleva años de no ver ni siquiera un salvo, Señor. Y para la honra y la gloria de Dios, esa noche vino alguien siendo salvo y dijo: una hermana había estado orando por mi hijo por tantos años, y no puedo creer que aquí, mientras está el servicio andando, la predicación andando, mi hijo está pasando al frente para ser salvo. Vino el día lunes y más pecadores vinieron a ser salvos. Vino el día martes y más pecadores vinieron a ser salvos. Vino el día miércoles y otros 15 a 20 pecadores vinieron a ser salvos. Ellos experimentaron el poder de Dios, que Dios todavía puede usar a cristianos que dicen: Señor, haz algo en nuestras vidas. No hay duda que Dios ha usado al pastor Jairus con esa tremenda obra, y él tuvo que llegar al punto en su vida cuando él sabía que no había poder y que algo no pasaba, que algo no ocurría, y se cuenta la historia que él ahí postrado sobre el ataúd de su padre, y no se sabe cuánto tiempo pasó él ahí tirado sobre el ataúd de su padre, diciéndole: Señor, dame poder. Mi padre vino a mi iglesia y me escuchó predicar, y yo predicando sin poder, yo predicando sin denuedo, y mi padre no fue salvo. Oh Señor, no permitas que yo regrese al púlpito sin tu poder. Dame de tu poder, Señor. Y dice la historia que ahí se cuenta cómo el poder de Dios vino sobre su vida, y vino el pastor Jairus predicando, y esa obra empezó a agarrar fuego, y Dios empezó a tener un tremendo avivamiento. Dios usando siervos de Dios que buscando el poder de Dios. Hoy es un día muy especial, hermanos. Es un día muy especial porque hace 47 años, un domingo como hoy, nuestro pastor predicó su primer mensaje siendo pastor. Y él cuenta la historia que el día viernes le tocó que tomara un examen. Mientras estaba tomando el examen, le dicen al pastor que hermana Marta se estaba sintiendo muy mal y tuvieron que llevar al hospital. Él, como pudo, trató de concentrarse en ese examen, y él orando y rogándole, diciéndole al Señor: Señor, úsame. Va a ser nuestro primer servicio aquí en el departamento hispano. Señor, úsame, obra de manera especial, salva las almas, Señor, obra de gran manera, derrama de tu poder, Señor. Él, con quebranto en su corazón, el día sábado orando,
Mientras la hermana Marta en el hospital, cerrándose del esófago y batallando para respirar, y no sabían qué iba a pasar. ¿Tú has escuchado la historia? Esa noche, el pastor a solas en casa, mientras la hermana Marta hospitalizada, rogándole por la madrugada al Señor, diciendo: Señor, no te la lleves. No te la lleves, Señor. Ella ha sido de gran bendición a mi vida. Por ella yo estoy en tus caminos, Señor. ¿Qué me harías sin ella? La ayuda que traes. Cuenta el pastor que en la madrugada, ya para amaneciendo el domingo, le dice el Señor: Señor, ya no voy a pelear más contigo. Si ese es el precio que tengo que pagar por tal de tener tu poder, está bien, Señor, llévame. Perdóname si lloro y te duele, pero estoy dispuesto a pagar el precio que sea con tal de tener tu poder en mi vida. Ese domingo el pastor fue a predicar. Almas fueron salvas. El poder de Dios fue derramado de una manera grande. Y cuando nuestro pastor salió, hermanos, de ese lugar, más de 45,000 personas habían sido salvas. Ahí fue donde nació esa visión por fuegos de evangelismo, hermanos. Y es increíble lo que las conferencias de fuegos de evangelismo han podido llevar a cabo, pero ha sido por un hombre que dijo: Señor, yo no puedo, yo no tengo la habilidad, pero tú sí puedes. Y si tú tienes el poder, Señor, de traer un avivamiento en el mundo hispano, y el mismo Dios que ha usado a tu pastor y mi pastor es el mismo Dios que te quiere usar, y el mismo poder que ha usado a siervos de Dios en el pasado. Cristianos, escúchame bien esta noche, todavía está disponible el poder del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Alguien tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Alguien tiene que estar dispuesto a tener esa hambre. Alguien tiene que llegar al punto de decirle: Señor, úsame. Si no, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué estoy aquí perdiendo el tiempo? Trabajando, comiendo, durmiendo, trabajando, comiendo, durmiendo, trabajando, comiendo, durmiendo. ¿Qué gano con esto, Señor? Si mi vida no tiene un impacto, si mi vida no es útil para algo, Señor, lléname de tu poder. Oh, cuando una iglesia busca el poder de Dios, es increíble lo que Dios puede hacer. Mire el libro de Hechos capítulo 1, por favor. Libro de Hechos capítulo 1, versículo 8. Libro de Hechos capítulo 1, versículo 8. Nos dice la palabra de Dios así. El Señor diciéndole de esta promesa a la iglesia de Hechos. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis, ¿qué, hermanos? ¿Quieres tú ese poder? ¿Anhelas ese poder? ¿Deseas que Dios te use? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor le está diciendo a la iglesia de Jerusalén: quiero que recibas este poder. Tú necesitas este poder. Tú debes de buscar este poder, y cuando venga el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida, no vas a tener ningún problema para testificar, para hablar, para anunciar de Cristo. La verdad, hermanos, es que el poder de Dios está disponible para todos. Y no podemos condicionar a Dios. No podemos decirle a Dios: Dios, me tienes que dar de tu poder. Podemos condicionar a Dios. Pero nos surge la pregunta: ¿qué hizo la iglesia de Hechos para obtener el poder del Espíritu Santo de Dios? Y vemos aquí unos pasajes. Una de las, yo creo, características que fueron necesarias en la iglesia de Jerusalén para tener ese poder de lo alto, en Hechos capítulo 1, versículo 14. Vemos la primera característica de la iglesia de Hechos para recibir ese poder. Hechos 1:14 nos dice: todos, ¿cómo dice su Biblia, hermanos? Todos. Esto es para todos. Todos estos perseveraban, se mantenían, buscaban, estaban unidos, unánimes. ¿En qué, hermanos? En oración y ruego. Y lo primero que necesitamos como iglesia, como cristianos, como obreros, como siervos de Dios,
acercándonos a una campaña, es que todos busquemos la presencia de Dios en oración. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Sí, con las mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto es para todos, perseverando en oración. ¿Cuál debería de ser nuestra oración? Señor, voy a ti en oración para que me muestres qué es lo que a ti no te agrada de mi vida. Yo creo que el primer paso para ir a Dios en oración, para que Dios empiece a derramar de su poder en nosotros, es decirle al Señor honestamente: Señor, muéstrame qué es lo que no te agrada. Muéstrame, Espíritu Santo, y ayúdame a poder confesarlo, apartarlo. Pero ¿qué es aquello que no te gusta? ¿Qué ves en mí? Puede ser altanería, puede ser autosuficiencia, puede ser orgullo, puede ser envidia, puede ser celos, puede ser contención, puede ser frialdad, puede ser incredulidad. Sea lo que sea, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que a ti no te agrada. En oración, pidiéndole al Señor, en oración podemos decirle al Señor: muéstrame qué es lo que no te agrada. En oración podemos ir diciéndole al Señor: Señor, crucifica mi yo, limpia mi corazón, crucifica mi yo. En oración podemos ir al Señor y decirle: Señor, dame una sed por tu poder, dame un denuedo de tu poder. Señor, por favor, ata al hombre fuerte para que saquemos su casa. Cuánto la iglesia hoy en día necesita orar. Los servicios más apáticos es el servicio de oración. Podemos tener un tiempecito de aquí de oración, hermano, ni 5 ni 10 minutos, si algunos están sentados así. Porque no tenemos un deseo para buscar la presencia de Dios. Queremos el poder de Dios, pero no queremos pagar el precio. La iglesia experimentó el poder de Dios porque estaban todos unánimes juntos en oración. Oh, hermanos, empecemos a orar. Señor, úsame. Señor, derrama de tu poder. Señor, calienta mi corazón. Señor, quítame la frialdad. Señor, quítame el temor. Señor, quítame el miedo. Señor, mientras yo toco esa puerta, capitán, mientras vas tocando puertas, obrero, mientras vas caminando en tu ruta, ve orando, ve diciéndole al Señor: soy inútil, yo no puedo, yo no sé qué decir, me da miedo, me da pena, no quiero que me rechacen, pero Señor, lléname de tu poder. Y si me tienen que humillar, que me humillen, Señor, pero úsame para que alguien sea salvo. En oración, hermanos. A veces cometemos ese error, y yo lo he cometido muchas veces, de ir de 2 en 2 y en vez de estar orando, rogando al Señor, pensando, vamos jugando, vamos chisteando, vamos platicando, vamos hablando de todo bajo el sol, en vez de decirle: Señor, por favor, úsanos. Señor, por favor, toca los corazones. En oración. La iglesia en Hechos no solamente era una iglesia que estaba orando para ser llenos del Espíritu Santo, pero en el capítulo 2, versículo 1 nos dice: cuando llegó el día del Pentecostés, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, ¿qué, hermanos? Unánimes, juntos. Yo creo que el Señor derramó de su poder sobre la iglesia porque había unidad. ¿Sabe que podemos estar juntos pero no unánimes? Podemos estar jalando por un lado, jalando por el otro lado, sin unidad. Y para que Dios derrame de su poder necesitamos estar unidos, unánimes. Necesitamos tener una misma visión. Necesitamos tener una misma meta, un mismo objetivo. Para que Dios derrame de su poder debe de haber unidad, una misma visión. Hace unos meses me cambiaron de lentes y la oculista me dijo: puedes probar estos lentes trifocales, y me puso 3 diferentes prescripciones. ¿Alguien usa aquí lentes trifocales? Unos cuantos. Yo no sé cómo les ha funcionado a ustedes, pero a mí no me funcionó. Lo que yo creo que ella se le olvidó decirle y a mí preguntarle es: poco a poco. No, yo los agarré y me los puse para todo. Para leer, para manejar, para andar, para todo. Y mis ojos se volvieron locos, hermanos. De por sí, ¿verdad? No sabían para dónde enfocar. Para arriba,
para abajo, para el medio, la letra aquí se hacía muy grande y para allá se hacía muy chiquita. Y ¿han visto como una cámara cuando estás tratando de enfocar? No enfoca bien. No tengo una visión clara. Y a veces como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, no tenemos una visión clara. Tenemos diferentes visiones y por eso no avanzamos. Porque uno mira en el ministerio, piensan de una manera y otros piensan de otra manera y otros quieren hacerlo de una manera y otros lo quieren hacer de otra manera. Y tenemos diferentes y está en la cámara sin enfocar y perdemos la visión. La iglesia de Hechos fue usada por Dios porque tenía la misma visión. ¿Cuál era la misma visión que ellos tenían? Número uno, que almas fueran salvas. ¿Tienes esa visión? ¿Tienes ese deseo? Hey, iglesia, vamos a mantenernos enfocados en que almas sean salvas. Olvídate de ti, olvídate de cómo luces, olvídate de cómo pareces. Enfócate en que almas sean salvas. No solamente tenían la visión de que almas fueran salvas, tenían la visión de que familias fueran ayudadas. Iglesia, vamos a mantenernos en esta campaña, que almas sean salvas, que familias sean ayudadas y que Cristo sea glorificado. Que esa sea nuestra visión, que esa sea nuestra meta, y nos olvidamos de nosotros y nos enfocamos en esa visión, y el poder de Dios se va a derramar de una manera sobrenatural. La iglesia en Hechos no solamente era una iglesia que perseveraba en oración, era una iglesia que perseveraba unida, era una iglesia que perseveraba sacrificándose. Capítulo 2, versículo 44. Capítulo 2, versículo 44 nos dice la palabra de Dios: todos orando, todos perseverando unánimes, y todos los que habían creído, versículo 44 del capítulo 2, todos los que habían creído estaban juntos y tenían, ¿qué, hermanos? En común todas las cosas. Valoraban más la obra de Dios que las cosas materiales. No les era importante, versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según que la necesidad de cada uno. ¿No es esto visión para crecer, hermanos? ¿No es esto visión para crecer? Sacrificarnos para que aquellos que tienen la necesidad de ser ayudados espiritualmente en la iglesia puedan crecer espiritualmente. Tenían en común todas las cosas y daban, se sacrificaban, repartían según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿con qué, hermanos? Con alegría y sencillez de corazón. La iglesia en Hechos fue llena del Espíritu Santo de Dios porque buscaban en oración el poder de Dios. Se mantenían enfocados en lo más importante, y eso los mantenía unidos. No tenían problema con ofrendar a la obra de Dios para que otros fueran salvos, para que otros fueran ayudados, para que otros fueran edificados. Y Dios derramó de su poder porque se perseveraban en servir con gozo. Versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿con qué, hermanos? Con alegría y sencillez de corazón. Dios derrama de su poder sobre cristianos que están orando y rogando. Están diciendo a Dios: Señor, úsame, vacíame del yo, ayúdame a mantenerme en la meta, enfocado, en unidad hacia por qué hacemos lo que hacemos. Y cristianos que disfrutan y se llenan de gozo sirviendo al Señor. Dios no llena a un cristiano quejón. Dios no llena a un cristiano amargado. Dios no llena a un cristiano frío y diferente. Dios no usa a un cristiano que solamente está viendo lo negativo y siempre está criticando. Dios derrama de su poder a aquellos cristianos que se gozan en servir al Señor. Versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Había gozo en servir al Señor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia que los que habían de ser, ¿qué, hermanos? ¿Cómo se llama eso? El poder de Dios siendo manifestado. El poder de Dios siendo derramado.
almas siendo salvas todos los días. ¿Por qué? Era una iglesia que oraba y rogaba y pedía por el poder de Dios. Era una iglesia que no se metía en pleitos, en discusión. No, vamos a mantenernos unánimes en la meta de que almas sean salvas y Cristo sea exaltado. Una iglesia que decía, hey, con sencillez de corazón, vamos a dar, vamos a ofrendar, vamos a sacrificarnos, vamos a dar nuestras promesas de fe, para que otros puedan oír el Evangelio, para que rutas puedan correr, para que podamos tener este edificio. Hermano, lo grande no es este edificio, lo grande es lo que pasa dentro de este edificio. Este edificio son solo paredes y dragón. Lo grande no es esto, lo grande que es lo que sucede aquí adentro. Fueron llenos del Espíritu Santo, porque había gozo, había de nuevo, había pasión, había entusiasmo, había ganas de servir al Señor. Eso no viene tratando de tú sugestionarte, le voy a echar ganas. No, eso viene cuando el poder de Dios viene sobre ti y te visita. Y entonces, venga o no venga el hermano, tu mejor amigo a visitar, tú vas con el gozo de Dios. Ande o no ande de buenas el capi, no importa. Tú vas con el gozo de Dios y sirviendo a Dios. Llegue o no llegue tarde el chofer. El chofer dice, pues nosotros no llegamos tarde, los que llegan tarde, ahí la dejamos mejor. No pierdes el gozo. ¿Por qué? Porque tienes el poder de Dios sobre tu vida. Y cuando hablas, algo sucede. Algo pasa. Algo hay en la gente. No eres tú, es el poder de Dios usando a inútiles siervos. ¿No fue Pedro cuando habló y se quedaron asombrados y dijeron, no son hombres sin letras y del vulgo? ¡Wow! Pero le reconocían que habían estado con Jesús. Reconocían que tenían el poder de Dios. Yo no sé tú, hermanos, pero uno de los enemigos más grandes que yo tengo es el yo. Es vaciarme de este maldito yo. Crucificar esta carne para que entonces Dios me pueda llenar. Estás al punto de decirle al Señor, estoy cansado de vivir una vida cristiana promedio. Estoy cansado de vivir una vida cristiana aparente, de fachada. Yo quiero que tú me visites, Señor. Yo quiero que tú me uses. Tal vez, como D.L. Moody, nomás llegaste al 5º grado de primaria, yo no lo sé. Pero no es tu educación. No es, yo soy de pocas palabras. No sé decir, dijo Moisés. Moisés no sabía hablar. Señor, ¿por qué me mandas a mí si no sé hablar? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿No fui yo el que hice la boca? ¿No fui yo el que te formé? No te preocupes, yo te quiero usar. Pero Señor, mejor mi hermano Aarón. Y Dios le dijo a Moisés, yo sé que él es de fácil palabra. Yo sé que a él se le hace fácil hablar, pero yo te quiero usar a ti. Y algunos están así, Señor, yo creo que tú no me puedes usar. Yo veo cómo tú usas a un hermano y a una hermana, wow. Y a ellos se les hace fácil traer visitantes, a ellos se les hace fácil ganar almas. ¿Será tu impotencia o será nuestro orgullo? ¿Por qué no vienes esta mañana, esta noche, y dices al Señor, Señor, si tienes que humillarme, humíllame? Pero si una alma es salva por este vil pecador, más que lo vale la pena. Si me tienes que avergonzar, avergüénzame, Señor. Pero ¿qué importa con que alguien escuche el Evangelio? Ayer ganando almas ahí en la tarde,
Estábamos tocando puertas y nos íbamos acercando a una casa y había un pick-up estacionado. Habían dos hombres sentados adentro ahí, hombres mayores, maduros, rudos, de Zacatecas. Alguien aquí de Zacatecas. Ya, hombres, hermanos, sinceramente yo no había visto unas cervezas, déjeme, de este hueso, así como así, cafeces, como de vidrio café, ¿no? ¿Por qué se ríen? Están confesando. Ya están los dos hombres sentados en su troca. Está un chofer ahí, está el ayudante ahí, con sus cervezotas, echándose unos tragos, están medio centrados. Están así, me ven que yo me voy acercando y ya frigen la cara así. Ya ve cómo son los de Zacatecas, ¿no? Y dice, pues, qué amable, dije yo. Y dice, jefe, ¿cómo anda? Y nomás regalándole un tratado. ¿Para qué? ¿Venir al baile a ver a las muchachas? Así me dijo. Si es para eso, sí. ¿Te han dicho eso alguna vez? Si es para eso, sí. Si no, no. No, le digo, es para escuchar la palabra de Dios. Ah. Sí, me hace. Y el otro, el chofer, dice, no. Queremos saber nada de eso. Órale, síguele. Les digo, pues, no tiene nada de malo, oiga. ¿Qué malo tiene que los invite a escuchar la palabra de Dios? Así les digo. Ya, pues yo me sentía por el puro piso. ¿Qué nos tiene aquí? ¿Qué de malo tiene que los invite a escuchar la palabra de Dios? Y me dice, no, pues eso sí, oiga. Y ahí hablando con ellos, un momentito. Y les digo, Dios les quiere ayudar, hombres. Hablamos un poquito ahí de que se dedican, trabajan en construcción, hasta en eso, ¿no? En concreto trabajan los dos. Y estaba llegando del trabajo ya en la tarde, ya como a las 5:30 de la tarde, llegando del trabajo, sentados, llegando, tomando, llevando al compañero a la casa y sentados en la troca dándole duro. Hermano, este mundo está bien perdido. Cierto, amén. Y después de hablar un rato ahí me dice el chofer, que era el que estaba más corajudo conmigo, oiga, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Dígame algo. Esto ya no es vida. Estamos cansados de estar viviendo así. Esto ya no queremos vivir así. Cada semana terminamos en esta bebida alcohólica. Y me dijo, hágame un favor. Y le dije, diga, jefe. Y dice, 2 semanas lo quiero ver aquí en mi casa. Voy a juntar a toda mi familia. Porque quiero que nos diga de la Biblia cómo Dios nos puede cambiar. Al mundo y necesidad de afuera. Si te van a humillar, deja que te humillen. Si te van a despreciar, si te van a rechazar, no es a ti, es a Él. Pero hay gente que quiere escuchar el Evangelio. Es que yo no tengo palabras para hablar, ni yo tampoco. Yo no tengo esa personalidad, nadie la tenemos. Pero cualquier pecador que diga, Señor, vacíame del yo. Y si me tienes que humillar, humíllame. Si me van a rechazar cuando invite a alguien en el trabajo, en el vecindario, mis familiares, está bien. No es nada comparado a lo que te hicieron a ti en la cruz del Calvario. Te escupieron, te latigaron, te crucificaron.
crucificaron, te clavaron. ¿Qué es un desprecio que te hagan a mí? Lléname de tu poder. Todos puestos de pie, por favor. Todos puestos de pie. Tienes una sed porque Dios te use. ¿Estás dispuesto a pagar el precio que sea? ¿Estamos dispuestos a crucificar el yo? ¿Estamos dispuestos a crucificar nuestra comodidad, nuestro horario? No, pero es que ya tenía mi horario yo. Ya tenía mis planes. Ya tenía qué iba a hacer. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, úsame? Señor, úsame. Señor, úsame. El poder del Espíritu Santo de Dios es para todos. Dile al Señor, Señor, úsame. No sé qué decir, pero tú úsame. No sé cómo hablar, pero tú úsame. No sé cómo invitar, pero tú úsame. Tú pon las palabras. Me da pena, Señor, pero tú úsame. Úsame, Señor. Para hablarle a alguien, para invitar a alguien, para testificarle a alguien, para animar a alguien. Cuando vayas, ve orando, ve rogando, ve suplicando. Ve diciéndole al Señor, tú ve enfrente de mí, tú habla por mí. Señor te quiere usar. Somos solamente inútiles siervos. La grandeza no está en nosotros. La grandeza no está en nuestros programas. La grandeza no está en nuestras habilidades. La grandeza no está en nuestra planeación. La grandeza no está en nuestra organización. La grandeza no está en qué lindo está este edificio. Tiene que ser el poder de Dios. Tiene que ser el poder de Dios. No podemos ir confiando en nosotros. Vamos a hacer nuestro mejor, vamos a trabajar, vamos a planear, vamos a organizar, vamos a visitar, vamos a invitar, vamos a hacerlo todo. Pero al final tenemos que decirle, Señor, tiene que ser tu poder. Tiene que ser tu poder en nuestras vidas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Él te quiere dar poder, te quiere dar de nuevo, te quiere usar, te quiere dar las fuerzas. Y no te olvides, o no nos olvidemos, que cuando Él nos use, fue nosotros haciéndonos a un lado y Él haciéndolo. Fue nosotros quitándonos del medio y Dios obrando. Es Él. Señor y mi Dios, tú ves cada cristiano aquí de rodillas. Tú ves nuestra incapacidad. Tú ves, Señor, nuestras limitaciones. Tú ves, Señor, nuestros pocos tal vez recursos. Pero ayúdanos, Señor, a estar orando. Llénanos de tu poder. Rogándote, Señor, lléname de tu poder. Úsame. Dame la plenitud de tu poder. Úsame, Señor, úsame. Ayúdanos, Señor. Mientras el piano toca, yo no sé si tú todavía quieres pedirle al Señor. Señor, dame de ese poder sobrenatural. Ese poder que va más allá de mis fuerzas. Ese poder que va más allá de mis habilidades. Ese poder que va más allá de mi capacidad. Derrama de tu poder, Señor. Que cuando yo invite a alguien, no sea yo, sino seas tú el que esté tocando los corazones. Que cuando yo testifique a alguien, no sea yo, sino seas tú tocando los corazones. Ayúdame a buscarte en oración. Ayúdame a estar dispuesto a pagar el precio vaciándome de mí mismo. Ayúdame a arreglar asuntos, Señor. Muéstrame si hay algo que está impidiendo, Señor, que yo obtenga el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdame a ir orando, Señor, que tú ates al hombre fuerte, reprendas a Satanás, apartes a Satanás, para que podamos rescatar almas del infierno.
Ayúdame, Señor, a mantenerme unido con mis hermanos, perseverando en la misma unidad, en la misma meta, en el mismo objetivo, en buscar almas ser salvas, en buscar que gente, personas sean ayudadas, en buscar que tu nombre sea exaltado. Ayúdanos, Señor, a perseverar en nuestro dar, nuestro sacrificar, nuestro ofrendar, para que tú sigas obrando de una manera sobrenatural en nuestra iglesia. Ayúdame a servirte con gozo, Señor, para no perder ese poder de lo alto. Ayúdame a servirte con entusiasmo, Señor, para no perder ese poder de lo alto. Ayúdame a servirte con denuedo, Señor, para que tú no apartes tu poder sobre mi vida. Ayúdame a estar agradecido que tú me permitas poder servirte, Señor. Ayúdame. Señor, despierta en nosotros un deseo genuino por buscar tu presencia. Señor, despierta en nosotros, despierta en mí un hambre, una sed insaciable hasta poder tener el poder de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a estar dispuestos a pagar el precio que sea con tal de tener ese poder de lo alto. Oh, mi Dios, por favor, derrama de tu poder. ¿Qué hay en nuestras vidas, Señor, que no te agrada? ¿Qué hay que impida, Señor, que tú derrames de tu poder? Señor, muéstranos, ayúdanos a confesarlo, ayúdanos a apartarnos, ayúdanos a que no haya nada que impida, Señor, ningún pecado, nada, Señor, ninguna maldad que estorbe que tú derrames de tu poder. Ayúdanos a santificarnos, Señor, porque tú no derramas de tu poder con vidas, Señor, llenas de pecado. Ayúdanos a buscar, Señor, tu presencia. Ayúdanos a buscar, Señor, la santificación. No hacemos para ser llenos de tu Santo Espíritu. No trabajamos para ser llenos de tu Santo Espíritu. Pero cuando vamos en tu presencia, buscando en santidad, Señor, tu poder, tú nos llenas para entonces hacer tu obra, hacerla en tus fuerzas, no en las nuestras. Hacerlo en tu habilidad y no en la nuestra. Hacerlo en tu poder y no en nuestro. Usa, Señor, a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. No dejes que el enemigo ponga en nuestra mente que tú vas a decir, tú no puedes. Pues tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te lo pedimos, te lo rogamos.